Las paellas ya se han convertido en una auténtica tradición en todas las ciudades del Levante que son sede de un campus universitario. En Murcia, en Alicante, en Valencia y por supuesto en Alcoy, la entrada de la primavera marca la llegada también de una cita ineludible en el calendario de los estudiantes. Este jueves era la fecha señalada para el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Y aunque las tormentas de ayer pusieron en riesgo la celebración, hoy, con un sol radiante, se ha vuelto a repetir el éxito de convocatoria de las ediciones anteriores y ha congregado un año más a miles de jóvenes. Tocaba romper con la rutina y cambiar por hoy los libros y las clases por la música y la fiesta. La infraestructura un poc d'enguany, tenim un ràdio, que farem ràdio en directe, creiem que és una cosa molt xula, entrevistarem a tot el món, no?, que vulgui passar per ahí, tenim també la peluqueria de Yo con estos pelos, tenim l'escenari que diem Moratos, que és un karaoke perquè la gent pugi a cantar, interactuen i disfruten també de cantar i de ser artistes durant un moment. I bueno, després passarà el DJ Atahualpa, Sergi Millor de la discoteca Gaudí i en fi, la paella la servirem a les 2 i com estava comentant, pues bueno, espero que tots els alumnes s'ho passen bé, que disfruten, és un únic dia que n'hi ha sin Alcoy pels universitaris i bueno, i a disfrutar. Tota la setmana amb l'oratge, avui un dia que flipes, la gent moltes ganes i Moratos, en quant a música referís, a comencem en pop, en indie, en ska, musiqueta tranquil·leta perquè la gent vagi a pillar en calor, hasta hora de dinar la paella i mira el rotllo que n'hi ha, i així estem tirant-li. Però tots excel·lent, un 10. A més, universitaris, és la sàvia de la joventut, és el que ens dona forces, il·lusió i ens dona mogolló de mogudes. Eso sí, para que el recinto ubicado en la pista de aeromodelismo del Polideportivo Francisco Laporta estuviera listo a la hora de la apertura, los organizadores del evento Babalu Group han tenido que trabajar a contrarreloj durante los 2 últimos días, ultimando los detalles del montaje y coordinando también los dispositivos de seguridad y de atención sanitaria. Una tarea que todavía ha complicado más a última hora la lluvia del martes y del miércoles. I bé, tot el recinto preparat, el sol també no ha volgut perdre el dia d'avui de Paelles d'Alcoy i bueno, pues genial, no? Perquè ahir sí que ens va així dalt, ens va fer vent, ens va granitzar, ens va ploure, ens va fer de tot, però bueno, finalment està tot preparat. Ha hagut un retras en l'apertura de portes, han passat tots els departaments, Conselleria, Mig Ambient, Protecció Civil, Enginyeria, tots volien verificar que estava tot correcte, que estava tot, i per això, pues bueno, hasta que s'ha acabat l'última inspecció, pues no s'ha pogut obrir portes, no? Finalment, pues bueno, ja està tota la gent, ja està sonant la música, està punxant a Maratista Santi Matáis, pues bueno, la mejor música del siglo XXI con 10 Moratos. Afortunadamente todo estaba preparado a las 11 de la mañana, cuando se contaban por centenares los que guardaban turno, ya de fiesta eso sí, para acceder al recinto y disfrutar de una jornada que se ha desarrollado con normalidad. Este año, por cierto, las paellas han sido solidarias, porque además de la entrada, cada asistente ha llevado 1 kilo de comida que se donará al economato de Càritas.